Bien, buenas tardes, soy John Escobar. En esta ocasión vamos a hacer un par de ejercicios de estructuras cíclicas que tengan que ver con contadores y con acumuladores. El primero de los ejercicios se nos plantea determinar cuántos de los de los números introducidos que sean positivos son pares y cuántos son impares. Además se nos pide encontrar como acumuladores la suma de todos estos números y el promedio de los números. En el análisis definimos como salida cuántos números son pares, cuántos son impares, la suma de todos estos números y el promedio de los números. La entrada serían los 10 números y los datos adicionales, pues ahí les pongo la fórmula con la cual podemos sacar si un número es par o es impar, y el promedio de los números tendría que ser la suma de estos números entre 10. Muy bien, vamos a trabajar en PSI. Vamos a poner ejercicio contador 1. Bien, vamos a hacer el ejercicio de los contadores 1. Lo primero, vamos a definir las variables. Vamos a ocupar el número como entero. Entonces, si analizamos, necesitamos pares, necesitamos impares, necesitamos suma y necesitamos promedio. Serían 4 variables las que vamos a requerir. Entonces pongo pares, impares, pares, impares, la suma y el promedio de los números. Entonces estas serían las variables con las que vamos a trabajar. El número que va a digitar el usuario, pares para hacer cuántos son pares y cuántos impares, y los acumuladores suma y promedio. Bien, partiendo de la definición, debemos recordar que contadores inicializamos con 1 o con 0. Entonces puedo hacer pares igual a 0, impares igual a 0. Muy bien, los acumuladores siempre se inicializan con 0 y promedio en realidad no es un acumulador, es una simple variable de proceso. Entonces tenemos ya, si se fijan, la inicialización de las variables. Ok, luego voy a ocupar una variable más. Esta variable sería i, que es la que me va a servir para controlar las iteraciones. Entonces hago el for variable i, valor inicial 1, valor final 10, con paso 1. Entonces aquí ya tengo la estructura del for. Esta sería la estructura del for. Ok, lo primero que tengo que hacer es pedirle al usuario los números. Aquí voy a jugar un poquito con la forma en cómo vamos poniendo los datos. Si yo le pongo número i, veamos la salida. Entonces cuando yo le pongo número i, él lo que hace es concatenar 1, 2, 3, 4 con la expresión número, con la cadena de texto número, y nos da como que el formato de que yo hubiera puesto todos los datos. Muy bien, entonces el siguiente paso va a ser leer dicho número, y este número va a ser leído 10 veces. Escribir número y luego leo el número. Bueno, y empezamos. El primer if debe ser para encontrar números pares y números impares. Entonces ubico acá el if. Entonces si num mod 2 es igual a 0, entonces con esta expresión yo logro ubicar cuáles son pares, que lo pondremos acá, y impares los ponemos acá. Lo único que tengo que hacer es contar
Si el número obtenido es par, pues le pongo pares igual a pares más 1. Y para los impares vamos a hacer igual a impares más 1. Entonces, si nos fijamos, repito la palabra pares impares. Entonces lo que voy a hacer es ir acumulando de uno en uno. Esta es la fórmula, lo recordemos en la clase anterior. Esta es la fórmula para ir acumulando de uno en uno o ir contando de uno en uno los resultados de una condición. Entonces ya con esto yo logro identificar cuántos son pares y cuántos son impares. Es más, al momento yo podría escribir total de números pares dos puntos y pongo pares. El mismo proceso para total de números impares, solo que acá sería impares. Entonces, si hacemos la ejecución, por ejemplo, podríamos poner 8, 5, 9, 4, 6, 7, 2, 3, 4. Y se fijan, tenemos pares 1, 2, 3, 4, 5, 6 números pares, 4 impares serían 6 números pares, 4 impares. Entonces por el momento vamos bien. Bueno, lo otro que me pide el ejercicio es encontrar la suma de todos los números introducidos. Para sacar la suma simplemente tengo que ir sumando cada número que el usuario va digitando con el acumulado anterior. Eso se podría hacer inmediatamente después de leer el número. Entonces puedo hacer suma igual a suma más num. Entonces, si nos fijamos, lo que tenemos distinto en suma y en pares es que el contador siempre se le incrementa una variable, perdón, una constante, en este caso sería 1, y el acumulador siempre se le incrementa una variable. Entonces ya con esto yo hago el acumulador de la suma y ya podría imprimir la suma de todos los números. No vamos a poner acentos, entonces le pongo suma. Bien, el ejercicio también me pide el promedio de todos estos números. Para sacar el promedio le pongo que el promedio es igual a esta suma entre 10. Si yo hago o si yo pongo esta operación dentro del contador, va a sacar el promedio 10 veces y no es eso lo que quiero. Por lo tanto, una condición importante de los promedios es que los promedios siempre tienen que ir fuera de de las estructuras cíclicas o de los bucles. Entonces pongo acá promedio va a ser igual a la suma entre 10 y ya puedo imprimir el promedio de los números es, y pongo promedio. Ok, bueno, ejecutemos. Si gustan paso a paso, les pongo el ejercicio para que lo puedan ver. Entonces empiezo con la asignación, asigno pares 0, impares 0, suma 0 y el promedio 0. Pongo i en 1 y lo empiezo a repetir 10 veces. Imprimo número 1, o sea número i. Como la i vale la pasada 1, se pone número 1. Leo el número,
primer valor sería 8. Lo primero que hago es sumar. Sumo 8 y 0. Es un número par, entonces se cuenta el número par. Y así posteriormente con el resto de los números. Este sería un impar y ya sería un acumulado en suma. 8 más 9 y pares vale 1, impares vale 1. Y así sucesivamente va funcionando este sistema. Vamos a realizar la ejecución completa. Bien, veamos. 7, 9, 4, 6, 7, 12, 5, 3, 48, 32. Bien, en este caso veamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números impares, 5 números pares. Y bueno, si podemos hacerla, vamos a ocupar aquí la calculadora. Vamos a ver, 7 más 9 más 4 más 6 más 7 más 12 más 5 más 3 más 48 más. La suma tendría que ser 133, perdón, y el promedio tendría que ser 13.3. Ok, veamos si nos sale el ejercicio. Entonces podemos analizar los resultados y vemos qué es lo que esperábamos. Bien, este es el primer ejercicio de contadores y acumuladores. Soy Johnny Escobar y les dejo la ejecución final. Muchas gracias.